Qué precioso es poder estar con ustedes en esta mañana. What a blessing to be with you guys this morning. Y bueno, así como le decía a mi amigo Tristan hoy en la mañana, es increíble cómo hoy es el último día de mayo. It's incredible. I was mentioning this to my friend Tristan. It's incredible how this is the last day for our month of May. Ya el próximo mes estamos ya a mitad de año. So next month we are going to be in the half of the year. Y seguimos aprendiendo más de Dios. And we continue to learn more of God. Seguimos confiando más en Dios. We continue to trust in God. Seguimos fortaleciéndonos We más continue en to be Él. strengthened in God. Y así como nosotros orábamos y declarábamos a principio de año And just as we declared and prayed at the beginning of the year, que este es el año de la palabra de Dios y de las buenas nuevas. this is the year of the Word of God and the good news. Y muchas veces me ponía a pensar yo en esta declaración que teníamos como iglesia. Many times I thought as a church in this declaration that we have as a church De buenas nuevas. of good news. ¿Cómo vamos a llevar las buenas nuevas? This was my question at the beginning of the year. God, how are we going to take the good news? Y qué increíble es poder ver como Dios ve. And how amazing it is to be able to see how God sees. Porque cada día y aún en medio de esta crisis, Because every day and in the middle of this crisis, tú y yo tenemos la oportunidad you and I have the opportunity de llevar como nunca antes las buenas nuevas del You Evangelio and I have the opportunity like never before to give the good news of the a gospel todas las personas. to every person. Yo soy alguien que en lo personal ha visto que cuando más difícil se pone la situación en el mundo, I am someone that says that when things get difficult in the world, es la mejor oportunidad para presentar a Cristo. this is the best opportunity that we have to present Christ. Y hoy quisiera terminar con ustedes esta serie que se llama Más allá del I velo. would like to conclude with you this series called Beyond the Veil. Y vamos a estar leyendo hoy Hebreos capítulo 10, versículos del 5 al 10. We are going to be reading Hebrews chapter 10 verses 5 through 10. Sí, y para aquellos que mientras vayas buscando el versículo en tu Biblia, So while you look at your Bibles and search your Bibles, si recordamos que el velo tiene el velo del templo, let's remember that the veil that was in the temple, sí, el segundo velo para entrar al lugar santísimo, the second veil to enter into the Holy of Holies, tuvo un significado no espiritual cuando físicamente fue roto en la muerte de Cristo. it had a Significado a spiritual significance in the death of Christ. Cuando físicamente When se rompió. physically it was broken in the death of Christ. Y miramos y hemos mirado todo este tiempo las implicaciones espirituales que hubo. And we have seen all this time the implications that it took. Ajá. Hemos mirado que fue el mismo Dios que rompió el velo de arriba hacia abajo. We saw that God himself ripped the veil from the top part to the bottom. Haciendo eso una señal sobrenatural de que solo Dios pudo haber hecho eso. And knowing that it was just God who could have done this. También encontrábamos de que Cristo al momento de morir en la cruz moría como un cordero. And we know that Christ, as when he died in the cross, he died as a sheep, as a lamb. Pero en el mundo espiritual, The spiritual realm, él tomó la forma de un sacerdote. he took the form of a high Y priest. entonces, en forma de resumen, solo para recordar, And so as a summary of what we've been learning this month, es que en el tabernáculo
And it is that in the tabernacle, habían tres cosas there were three things que Dios había instruido that God had instructed para que un hombre una vez al año pudiera entrar al lugar santísimo. so that one man once a year could enter into the Holy of Holies. Y eso es tenía que haber un sacrificio, And there had to be a sacrifice, sangre there had to be blood, y un sumo sacerdote. and a high priest. Entonces leemos Hebreos capítulo 10 versículos del 5 al 10. So we read Hebrews chapter 10 verses 5 through 15. Y dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. So it says, consequently, when Christ came into the world, he said, sacrifices and offerings you have not desired, but a body have you prepared for me. In burnt offerings and sin offerings you have taken no pleasure. Then I said, behold, I have come to do your will, O God, as it is written of me in the scroll of the book. En el versículo 8 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. When he said above, you have neither desired nor taken pleasure in sacrifice and offering, and a burnt offering and sin offerings. These are offered according to the law. Then he added, behold, I have come to do your will. He does away with the first in order to establish the second. Y en el versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. And by the will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Nosotros entonces miramos de que en este versículo es del versículo 5 al versículo 7, Pablo hace una referencia a Salmos 40. And so from the verses, me repetí los versículos. Del 5 al Verses 7. 5 through 7, Paul gives a reference about Salmos 40. Psalm 40. Entonces Salmos 40 es un salmo mesiánico. So this psalm is a messianic psalm. Contenía un mensaje profético It contained a prophetic message que se cumplió en la persona de Jesucristo. that had been accomplished in the person of Jesus Christ. Y entonces cuando nosotros comparamos estos And versículos, so when we compare these verses, Pablo literalmente copia todo lo que está escrito en Salmos 40. Paul literally copies what is written in Psalm 40. Lo que en Salmos 40 estaba anunciando era que en un momento los sacrificios y las ofrendas ya no iban a ser función, ya no iban a tener función. And so what the psalm was saying that it is in a moment that the offerings and the blood were not going to have a function anymore. Y entonces nosotros miramos que en Cristo Jesús entra, ¿por qué? Porque en Cristo Jesús encontramos lo perfecto. Why? Because in Jesus Christ we find the perfect. El perfecto sacrificio, The perfect el sacrifice, perfecto sacerdote the perfect priest, y la perfecta sangre. and the perfect blood. En Cristo Jesús se consume todo esto In Christ Jesus, all of this is consumed. y ya no es necesario todo el ritual ceremonial. And now all of this is not necessary. This whole ritual is not necessary. Ahora, hay dos cosas que caracterizan el versículo que acabamos de leer. Now there are two things that characterize this verse that we just read. Después de que
Pablo escribe literalmente haciendo referencia al Salmo 40. After Paul writes, literally referencing Psalm 40, Él explica del 8 al 10 lo que esto significa. he later explains from verses 8 through 10 what this means, O hace un comentario acerca de eso. or comments what this means. Y entonces, ¿quién entró al mundo? And so who entered the world? El Cordero de Dios. The Lamb of God. ¿Por qué? Why? Por la impotencia de los sacrificios para resolver el problema del pecado. Because of the impotence of the sacrifices to be able to deal or resolve sin, the problem of sin. Ahora, ¿cuál es el problema? So what is the problem? Podríamos decir 2 o 3. We could say that there are 2 or 3 problems. Pero número 1, enfocándonos en nuestro contexto, But number 1, focusing in our context, es que Dios ya miraba desagradable is that God already saw in an unpleasing way el sacrificio y la the ofrenda, sacrifice and the offering, el holocausto y la expiación. the Holocaust and the expiación. No sé cómo se dice. Mira. Vamos a ver. Sacrifices and offerings, burnt offerings and sin. The sacrifices and offerings and burnt offerings and the sin offerings. Ahora, este texto hace esta mención de estas 4 cosas Now this text mentions these 4 things porque está haciendo referencia a todas las ofrendas que se ofrecían en el templo. because he is doing reference on all of the offerings that were offered in the temple. Entonces Pablo está diciendo que todas las ofrendas que estaban escritas de acuerdo a la ley levítica, So all of the offerings that were written according to the Leviticus law, que Dios mismo había ordenado, that God himself had already ordained, a Dios ya le desagradaba. this was not pleasing to God. No porque no eran buenas las ofrendas, Not because they were not good offerings, porque más bien encontramos muchas referencias en el Antiguo Testamento because we find lots of references in the Old de Testament que para Dios eran agradables. that for God they were pleasing. Pero era la actitud de las personas But it was the attitude of the people lo que estaba provocando que a Dios le desagradara sus ofrendas. what was making God feel unpleased by the offerings. Ellos traían la ofrenda, They brought the offering, pero ellos no cambiaban. but they did not change. Y entonces eso es lo que le empezó a desagradar a And so Dios. that's what was unpleasing to God. Y esto lo vemos hoy. Nosotros podemos ser religiosos, And we see this today. We can be very religious. cumplir con todas las ceremonias en la iglesia, We can be present in the whole ceremony in the church. ir al culto del domingo, Go to Sunday's church service. ser bautizado, Be baptized. estar en discipulado, Be in discipleship. a hacer todas las cosas buenas. To be able to do all the good things. Sí, pero si no hay un genuino y un sincero cambio en un deseo de cambio en nuestro corazón, But if there is not a genuine change in our heart, entonces lo mismo nos sucederá que Israel. then the same thing will happen as Israel. Entonces entra el versículo 9 hablando Jesús, So now entering into the verse 9, now speaking of Jesus, y él dice, y he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. and he says, "Here I am, and I come to do your will." Jesús vino para hacer la voluntad del Padre, Jesus came to do the will of the Father, la cual era traer salvación a toda la humanidad. which was to bring salvation to all of humanity. Y entonces en el perfecto sacrificio de Cristo, And so in the perfect sacrifice of Jesus, siendo él también un perfecto sacerdote being him a perfect priest y derramando una sangre perfecta, and shedding a perfect blood, es que la frase quita lo primero para establecer esto último se cumple. the phrase taking out
the old to establish the new is accomplished here. Entonces, ese... He does away with the first in order to establish the second. Y entonces eso habla de el antiguo pacto y siendo cancelado y ahora inaugura el nuevo pacto. So this speaks about the old pact or the old covenant and is inaugurating the new one. Entonces Cristo Jesús voluntad del Padre. So Christ Jesus is accomplishing the will of the Father De una vez y para siempre. once and for all. Vieron, en el versículo 10 vuelve a enfatizar, pero ahora nos muestra la implicación But in verse 10, it is showing us the implication de que Cristo haya hecho la voluntad del Padre. that Christ had done the will of the Father. Entonces, Él vino y nos salvó, So he came and saved us. pero ahora su voluntad de salvación implica But now his will of salvation implies que todos los que fueron salvos también son santificados. that all of those who have been saved are now sanctified. Ahora, ¿por qué esto es importante? Now, why is this important? Acuérdese qué es lo que estamos viendo ahorita. What are we seeing now? Estamos viendo y estudiando el lugar santísimo del We templo. are studying the holy place in the temple, the Holy of Holies. Ajá. Y ahora, piensa un poco. Dios es referido, es mencionado en la Biblia como santo, santo, santo. God is referred in the Bible as holy, holy, holy. Y ese es un énfasis sobre énfasis sobre énfasis. And this is an emphasis over emphasis over emphasis. Porque no hay una forma de describir cuán santo es Dios. Because there is not a way or form to describe how holy God is. Pero entonces el lugar donde Él se manifiesta en el templo But the place where he is manifested in the temple, no es en el atrio, it is not in the outer court. no es en el lugar santo, It is not in the holy place, sino escucha cómo se llama, el lugar santísimo. but it is in the holy of holies. Ajá. Y entonces, en este sentido, entendemos que para entrar y estar cara a cara con el santo, So to be able to enter and to be face to face with the Holy One, debíamos de ser santificados. we had to be sanctified. Pero ahora ya estamos santificados But now we are sanctified a través de la obra de Cristo. through the blood of Jesus. Entonces, lo primero que implica el ser santificado So the first thing that implies to be holy, es una posición espiritual. it is a spiritual position. Puedes escribir esto como tu primer punto. You can write this down as your first point. Cuando Cristo nos santificó a través de su sacrificio perfecto, When Christ sanctified us through his perfect sacrifice, nos dio una posición espiritual. he gave us a spiritual position. Y esta posición es importante en el mundo espiritual. And this position is important in the spiritual world. Ahora, yo quiero que repitas conmigo, yo soy santo. I want you to repeat this with me. I am holy. Vuelve a decirlo una vez más, yo soy santo. Say, I am holy. ¿Cómo se sintió eso? How did that feel? ¿Verdad que se siente hasta algo raro? Does it feel a little bit weird? Porque en nuestro mundo, Because in our world, decir que alguien es santo to say that somebody is holy, es alguien impecable. it is someone that is impeccable. Es alguien que es increíble. It's someone that is incredible. Y entonces si te preguntaran a ti, ¿y vos sos santo? And so if someone would ask you, are you holy? Uno quedaría, You would answer, well, bueno. well. ¿Por qué?
Porque las implicaciones de santidad que hay en nuestra mente Because the implications of holiness that are in our mind, es algo inalcanzable para el humano. it's something unreachable for us humans. Pero es el estado normal de Dios. But it is the normal state of God. Y entonces el ser humano no puede santificarse a sí mismo. And so humans cannot sanctify themselves. Es imposible. It is impossible. Por más bueno que te portes, You can behave very good. no puedes ser santo. You cannot be Y holy entonces, on primeramente, your own. So first of all, cuando Cristo nos santifica, when Christ sanctifies us, lo que significa es una posición espiritual. what this means is that there is a spiritual position. Lo que podemos nosotros confiadamente decir What we can trustly say es que sí somos santos, is that we are holy, no por nuestra obra, not by our works, sino por la obra de Cristo en but nosotros. by the work of Christ in us. Entonces, tú confiadamente puedes decir, yo soy santo. So you can with confidence say, I am holy. Todo creyente puede confiadamente decir, yo soy santo. All believer can say with confidence, I am holy. Porque esto no se trata de tu obra, sino se trató de la obra de Cristo en ti. Because this had nothing to do with your works, but the work of Jesus Christ in you. Entonces, si el creyente peca, So if a believer sin, ¿deja de ser santo? will he stop being holy? No. No. ¿Por qué? Porque primeramente, Because first of all, estar santo to be holy es una posición espiritual. is a spiritual position. ¿Y en qué sentido hablo cuando digo posición In espiritual? what sense am I speaking spiritual position? Bueno, primeramente, Well, first of all, digo que nuestra posición espiritual es mayor que nuestra condición terrenal. I say that our spiritual position is greater than our earthly position. El ser Condition. santo primeramente no tiene que ver si has hecho lo bueno o lo malo. To be holy has nothing to do if you do the good or the bad. Tiene que ver con la fe que has puesto en Cristo Jesús It has to do with the faith that you have put in Christ Jesus y su obra. and his work. Entonces, ¿por qué nos santificó? So then why did he bless ¿Por us? qué, Sanctify ¿Por us? qué nos dio esta posición espiritual? Why did he give us this spiritual position? Porque solamente algo santo Because only something holy puede tener acceso permanente a la presencia de Dios. will have permanent access to the presence of God. No, usted no me escuchó. You didn't listen No, to usted me. no me escuchó nada. You didn't hear me. Ya vio, yo no escuché nada. I didn't hear you. Ni Carlita ni Kenia que están acá conmigo dijeron nada. Carla and Kenya didn't say anything here. Too. Lo voy a decir de nuevo. Let me say this ¿Por again. qué nos santificó? Why did God sanctify us? Porque el estar santos Because to be holy por la obra de Cristo by the work of Christ nos permite un acceso permanente en la presencia de Dios. because this is what gives us a permanent access to the presence of God. En otras palabras, digamos que yo haya cometido un pecado hoy en la mañana. So in other words, let's say that I committed sin this morning. Si viviera en el antiguo pacto, If I lived in the old pact, yo, in the old covenant, yo jamás podría estar en el lugar santo I would have never been able to be in the holy place porque mi naturaleza es pecador, santo, pecador, santo. because my nature would change to sinner and then to holy. Teníamos como Sinner and then holy. teníamos algo como una doble naturaleza. It was sort of like we had a double nature. Pero ahora en Cristo But now in Christ, tenemos una sola naturaleza. one and single nature. Yeah. And that is, we are sanctified. No por mi obra, We are holy not because of our own work, no por mi
not because of our sino actions, por la obra de but Cristo. by the action of Christ. Mi posición espiritual My spiritual position me otorga acceso permanente y directo con el Padre Celestial y me conecta con mi propósito. My spiritual position gives me permanent and direct access to the Heavenly Father and connects me to my purpose. ¡Uf! ¡Aleluya! ¿Puedes celebrar esto conmigo? Can you celebrate this with me? Tenemos entonces nuestra posición espiritual de santos. So we have our spiritual position as holy. Es ahora inalterable. Now it's unchangeable. Peque o no, If I sin or if I don't sin, mi posición my espiritual position spiritually es que soy santo. is that I am Y holy. por eso cuando peco puedo entrar a la presencia de Dios. This is why when I sin, I can enter in the presence of God. Porque cuando yo entro a la Because presencia when de I Dios enter to the presence of God a través de Jesucristo, through Jesus Christ, y confieso mis pecados, and I confess my sin, entonces la sangre está actuando en ese momento. then the blood is acting in that moment. Y yo estoy siendo completamente santificado. And I am being completely sanctified. Amén. Amen? Entonces, sigamos un poquito más. All right, let's go a little bit further in. Entonces, primero tenemos que somos santos como posición espiritual. First, we have been holy because of a spiritual position. Y esa es mayor que mi condición terrenal. And this is greater than my earthly condition. Por eso, nunca dejes que el enemigo te condene Never let the enemy bring condemnation y te diga mentiras. and tell you lies. Porque todo creyente Because all believers es ahora santificado. is sanctified, Y esa es nuestra and naturaleza. that is our nature. Pero la implicación de ser santificados And so the implication of being sanctified también tiene una responsabilidad de mi parte. Responsabilidad de mi parte. also takes a responsibility in my behalf. Y eso es que el ser santificados me dio también una condición espiritual. And this is to be able to be sanctified has given that this condition is, I'm sorry, otra vez mi amor, perdón. Me dio una condición espiritual. This gave me a spiritual condition. Y la condición espiritual es importante en el mundo natural. And the spiritual condition is important in the earthly realm. Excelente. Entonces, mi posición de santo primeramente es importante en el mundo espiritual. So this position is important in the spiritual realm. Pero mi condición espiritual But my spiritual condition es importante is important en el mundo natural. in the earthly realm. O sea que mi responsabilidad es mantenerme en la santidad con la cual Cristo ya me hizo santo. So, perdón, otra vez. ¿O decirlo en inglés? No me acuerdo. So, my spiritual position has made me holy. Is now I am called holy. Entonces, mi condición espiritual es mayor que mi posición terrenal. And so my spiritual condition is greater than my earthly position. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Que cuando yo me guardo y me cuido y confieso mi pecado, es con el fin de mantenerme santo. When I take care of myself and I don't sin and I try not to sin, I am taking care of I am guarding my spiritual condition. El creyente ya es santo. The believer is already sanctified. Pero cuando nosotros nos guardamos del pecado, But when we guard ourselves from sin, entonces nuestra condición espiritual
then our spiritual condition tiene influencia en el mundo natural. has an influence in the earthly realm. El hombre que se guarda santo, la mujer que se guarda santo, Men and women that guard themselves to be holy. el líder que se guarda santo, The leader that is taking care of his holiness tiene una influencia has an influence en el ambiente, in the atmosphere, en la gente, in the people, y es mayor que su posición and terrenal. it is greater than its earthly position. Lo voy a explicar de esta manera. Let me say this again. Me gusta siempre usar la vida de José cuando era tentado con la mujer que quería tener relaciones con él. I like to use this example with Joseph that was tempted with this woman that wanted to have sex with him. Y entonces, ¿qué hizo José? So what did Joseph do? Dice, le dijo a la mujer, yo no puedo hacerle esto a mi Dios y a mi dueño. I cannot do this to my God and to my boss or to my, I don't know, mi amo. I don't know how to say amo. To my Lord. A Faraón. To Pharaoh. Y entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo José ahí? And so what was Joseph doing there? Él estaba no solo cuidando su posición terrenal, He wasn't just taking care of his earthly position, sino también estaba cuidando su condición espiritual. but he was also taking care of his spiritual condition. Y a pesar de que él fue enviado a la cárcel, And even though he was sent to jail, él perdió momentáneamente su posición terrenal, he lost for a moment his earthly position, pero nunca su condición but never espiritual. his spiritual condition. Hoy en la iglesia hay muchos que cuidan más su posición terrenal que su condición espiritual. Many are taking care of their earthly position, but not taking care of their spiritual Sí, condition. ellos son líderes, pero nadie sabe lo que en lo secreto o en lo privado hacen. They are leaders, but no one knows what in the secret and in the private what they do. Cuando dejamos de guardarnos, So when we stop guarding ourselves, entonces, aunque mantenemos una posición espiritual, though we might be having a spiritual condition, pero la condición espiritual afectará tu forma de liderar. but this is going to affect your way of leadership. Porque Dios está mirando, God is seeing aunque it, nadie más está mirando, even though no one else is seeing it, pero Dios ya está mirando. but God is seeing Y it. entonces eso trae efectos en tu visión And so espiritual, this brings effects into your vision, En your tu- spiritual vision, en tu forma de oír a Dios, in your way of listening to God, pero sigue siendo santo. but you continue to be holy. Cuando Dios dice, sé santo, When God says, be holy, significa sé diferente de los estándares normales de este mundo. it means be different from the normal standards of this world. Entonces miremos, Dios ya nos hizo santos, And so God made us holy, pero nos dice, sean santos. but He tells us, be holy. Lo que nos habla entonces de esa condición espiritual que es responsabilidad tuya y mía de mantener. What speaks to us about this spiritual condition, which is your responsibility and my responsibility to continue to have. Amén. Amen. Es importante hablar de santidad. It is important to speak about holiness. Hoy ya la gente solo se quedó con que Dios ya me hizo santo. People just stay there where they say, well, I'm holy, God made me holy already. No, pero también tienes que guardarte del pecado. Yeah, but you still need to guard yourself from sin. Como creyente ya no eres condenado. As a believer, you are no longer condemned. Pero nunca te puedes librar de las consecuencias del pecado. But you can never free yourself from the consequences of sin. Más bien, en Santiago capítulo 1 nos dice, bendito el hombre que soporta y triunfa o prevalece sobre la tentación. James 1 says, blessed the man who resists temptation. Y entonces, la tercera es lo siguiente.
Now the third one is the following. El estar santificados ahora nos permite hacer también la voluntad eterna de Dios. To be able to be sanctified allows us the eternal will of God. To do the eternal will of God. Y hacer la voluntad eterna de Dios And to do the eternal will of God es importante para lo que is trasciende. important for what transcends. Y cuando hablo trasciende es que todo lo que hacemos acá en la tierra también tiene su efecto en el mundo And what I espiritual. say through this, the word transcend, is that whatever we do in the earthly realm will transcend in the spiritual realm. ¿Qué es donde Cristo nos quiere llevar? Where is it that God wants to take us? Es que nuestra posición espiritual sea igual que nuestra condición terrenal. It is that our spiritual position is the same as our earthly condition. Y entonces en este sentido, And so in this sense, nosotros vamos desarrollando un discernimiento para hacer la voluntad del Padre. we are developing a discernment to be able to do the will of God. Jesús no solo era 100% hombre y 100% divino. Jesus was not just 100% man and 100% divine. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? What do I want to say with La this? misma Biblia dice que él tuvo que obedecer. The Bible says that he had to obey. Él aprendió obediencia. He learned obedience. Ahora, Cristo nunca hubiera desobedecido en su divinidad, Christ would have never disobeyed in his divinity, pero aún así él tuvo que aprender a obedecer. but even like that, he still needed to learn how to obey. Y igual nosotros The same way, tenemos us. una posición espiritual. We have a spiritual condition, Y eso es la obra de Cristo. a spiritual position, Pero sorry, tú y but yo- that is the work of Jesus Christ. Pero tú y yo tenemos la responsabilidad, You and I have the responsibility, después de saber after knowing que lo que nos santificó that what sanctified us fue que como una ofrenda. as an offering, Entonces eso nos debe a nosotros de llevar a cuidar nuestra condición espiritual. then this should lead us to take care of our earthly condition, Sí, our earthly position, condición espiritual. our spiritual Sí, position. aquí me equivoqué. Entonces los que están apuntando, perdonen. All right, here I made a mistake in my PowerPoint. It should say spiritual position is equal to our spiritual condition. Amén, amén. Y entonces con esto yo quiero que una vez más terminemos leyendo el versículo en Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2. I want us to conclude. Maybe we can put it. We know that you can't see it very well, guys. We'll work on that. It's the first time that we're using the data show, but we're going to work on getting it seen better. Y entonces So we're going to read the verse Romanos capítulo 12, chapter 12, versículos del 1 al 2. verses 1 through 2. Acordémonos que en el versículo 10 de Hebreos 5 So let's remember that in verse 10 in Hebrews 5, dice que nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. it says that we have been sanctified through the body of Jesus. Ahora, ese énfasis donde escribe ahí el cuerpo de Jesucristo, So the emphasis that it says about the body of Christ nos está diciendo de que Cristo tuvo que físicamente morir. what it is telling us is that Christ had to physically die. Esto no solo era de que Dios desde el trono
le hiciera así a los dedos It's y not todo se solucionaría. It's not that God would be up in his throne and snap his fingers and everything would be solved. Esto necesitaba de un cuerpo físico. This needed a physical Y en body. esa ofrenda del cuerpo de Jesucristo And in this offering of the body of es Jesus que fuimos santificados. is that we have been Pero en sanctified. Romanos 12, But Romans 12, Pablo dice lo mismo, pero para nosotros. Paul says the same thing, but for us. Y dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, vea que dice, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, es vuestra adoración. All right, Romans 12 says, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you would present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. ¿Está conectando? Are you connecting it now? Nosotros también tenemos que entregar nuestros cuerpos We also have to surrender our bodies, como un sacrificio. our bodies as a living sacrifice. Y entonces en el versículo 2 nos dice And so verse 2 tells us, y nos habla de esta condición it espiritual speaks to us about this condition. y nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. It says, verse 2, it says, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Wow, en otras palabras, y aquí ya voy cerrando con esto. Wow, in other words, and I want to close with this, Es la ofrenda del cuerpo de Jesucristo the offering of the body of Jesus, que nos santificó, which sanctified nos us, dio una posición espiritual gave us a spiritual position, y ahora nos da una posición espiritual, gives us una condición espiritual. a spiritual condition. Y en eso de que somos santos, And because we are holy, ahora nosotros now we podemos hacer la voluntad de Dios. can do the will of God. Podemos discernir la We can voluntad de discern the Dios. will of God. Y podemos decir desde nuestra santidad And we can say from our holiness que su voluntad es agradable y perfecta. that His will is pleasing and perfect. Así como Cristo cumplió la voluntad del Padre. Just as Christ accomplished the will of the Father. Y ahora tú y yo podemos recibir los frutos And now you and I can receive the fruit de esa obediencia a la voluntad del Padre. of the obedience of the will of the Father. Así nosotros, el haber sido hechos santos, Because we have now this position of holiness, ahora podemos hacer we can also la voluntad del do Padre the will of the Father y ver sus frutos and see His fruits en todo lo que in hacemos. everything that we do. Y en ese sentido, hoy vivimos So in this sense, we now live más allá del velo. beyond the veil. Vivimos en un nuevo pacto We live under a new covenant donde ahora somos santificados. where we are sanctified, Donde ahora podemos hacer la voluntad del Padre. where we can now do the will of the Father. Donde ya no somos pecadores Where we tratando de ser santos, We are no longer sinners trying to be holy. sino somos santos We are holy, luchando contra el pecado. fighting against sin. Puedes repetir una vez más audiblemente ahí Come donde on, tú estás. repeat it right there. Let your ears hear it. Diga conmigo, yo ya no soy un pecador Say, I am no longer a sinner tratando de ser santo, trying or fighting to be holy. soy santo I am holy, luchando contra el pecado. fighting against sin. Aleluya. Y que es permanente.
which is permanent. que ahora nos da acceso permanente al Padre. It gives us access to the Que Father. cuando el Padre nos ve, When the Father sees us, no nos mira con manchas de pecado. He doesn't see us with stains of sin. Ahora mira la sangre de Cristo. Now He sees the blood of Jesus. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, So let's pray. Father, in the name of Jesus, te damos gracias we give thanks, Lord, por este mes que estamos terminando for this month that we have concluded. de estudiar lo que tú hiciste más allá del velo To por study nosotros. what you did for us beyond this veil. Gracias por romper el velo. Thank you for breaking Vamos, the puedes veil. decirle ahí, gracias por romper el velo. Come on, just say it right there. Thank you for ripping the veil. Vamos, otra vez dilo, gracias por romper el velo. Come on, say it. Thank you for ripping the veil. Gracias por romper el velo. Thank you for ripping the veil. Todo lo que tú hiciste más allá del velo. Thank you for everything that you did beyond the veil. Gracias porque hacer voluntad. Thank you because you came to do the will of the Father. Gracias porque hiciste lo que nadie era capaz de hacer. Thank you because you did what no one was able to accomplish. Viviste de tal Lived in a way que te convertiste en el sacrificio perfecto, that you became the sacrifice, en el sacerdote the perfect priest, y derramando la sangre perfecta. shedding the perfect will, blood. Gracias porque tu obra, Cristo, Thank you because your work, Christ, ahora es parte de mí. is now part of me. Y todo lo que yo puedo alcanzar And everything that I can reach, es por causa de tu obra. it is because of your work. Gracias porque me diste un acceso permanente a la Thank you, presencia de because Dios. you have given me a permanent, eternal access to the presence of God. Gracias porque me has perdonado de todos mis pecados. Thank you because you have forgiven me from all of my sin. Y te damos gracias And I thank you por habernos hecho santos. for allowing me to be holy. Y así permitirnos ir más allá del velo And this way I can go beyond the veil y permanecer en el lugar and santísimo to be able to be in the holy place para siempre. forever. En el nombre In de the name of Jesús. Jesus. Amén Amen. y amén.